Un asunto referido más bien a la salud que a la nutrición. Lo hacemos también estrenando, abriendo nueva temporada a esta realidad que nos ha venido acompañando en los dos últimos años. Vamos a saludar a la vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos en Salamanca, Blanca Santos Alonso. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Pilar. La verdad es que tenemos tantas y tantas curiosidades acerca de este asunto que va a ser hoy el que nos ocupe los próximos minutos, la pediculosis o lo que es lo mismo, los conocidísimos piojos, ese control y tratamiento desde las oficinas de farmacia, cómo nos facilitan cada año por estas épocas la búsqueda de soluciones que hacen los padres para ser asesorados e intentar acabar con este incómodo problema. Para comenzar, permítame que le traslade a nuestra invitada hoy, Blanca Santos Alonso, que se nos hace un poco inconcebible que a estas alturas del siglo, siendo capaces de estar dando lugar a combatir enfermedades mucho más complicadas, nos hallemos de manera reiterativa ante la aparición de los piojos cada temporada por esta época del año, cuando abre el curso. Sí, bueno, realmente los piojos se transmiten facilísimamente, su contagio es tan común como el de un resfriado. Por lo tanto, igual que cada año nos encontramos con los resfriados y las gripes, pues nos encontramos con un contagio de piojos. Uh-huh. Y simplemente, pues está claro que al inicio del curso escolar suele haber un brote de este tipo de contagio, aunque existe a lo largo de todo el año. Y es por ello que nada mejor que empezar esta sesión este año con este tema, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué aparecen al inicio del curso? Porque aunque haya todos los años, pero sin embargo lo hacen de una forma, decimos, reiterativa cada año con el arranque del nuevo curso. Bueno, suele haber brotes pues porque los niños vuelven a juntarse, hay más contagio, más cercanía de unos niños con otros, y como los piojos se contagian en contacto directo de cabeza por cabeza, pues eso hace que prolifere más este tipo de contagio que en otros momentos del año, a lo mejor donde no hay tanta agrupación de niños en edad escolar que se juntan, ¿no? Uh-huh. Sí, pero ¿qué es lo que acontece para que aparezcan los piojos? ¿Qué características se dan? ¿Qué realidades se dan? Bueno, realmente no se da ninguno. Los piojos son unos parásitos que viven en las cabezas del ser humano y si no se erradican se van contagiando. Entonces tenemos varias posibilidades para acabar con ellos y hay que tratarlos. Y si no se tratan, pues entonces van pasando de cabeza en cabeza y tarda, y es mucho más difícil eliminarlos al haber mucho más una agrupación de niños en edad infantil que suele afectar a los niños entre 15 y 12 años. También en los campamentos es más común que se produzca. Ajá. Y no tiene nada que ver con la higiene, porque a veces parece que en cabezas sucias, que no, todo lo contrario, los piojos incluso prefieren cabezas limpias, con lo cual no debe ser un motivo de exclusión social el pensar que un niño tiene piojos, ¿no? Y afecta a todos los tratos sociales. Uh-huh. Así que, Blanca Santos, ocurre que, digamos, son parásitos que están ahí siempre y que ante el mayor número de aglomeraciones, sobre todo de cabezas limpias, ¿no? Más en los niños, entiendo, que en los adultos, pues parece que hayan la mejor fórmula para convertirse en una especie de plaga, ¿no? Sí, más en los niños porque tienen más contacto entre ellos y juegan más juntos, y están los adultos, ya tenemos otro tipo de vida y no andamos juntándonos las cabezas unos con otros, básicamente. Ya, uh-huh. Ni compartimos peines, ni compartimos... Bueno, entonces la forma de convivencia de los chavales de esta edad, de los niños de esta edad, pues hace que prolifere más ese contagio, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los síntomas que necesitan tratamiento para los piojos? Bueno, los síntomas básicamente es el picor de cabeza, ¿no? Cuando el piojo pica en el cuero cabelludo, inyecta, va a alimentarse, suelta una saliva y es lo que produce el picor, este picor tan desagradable y tan molesto en el cuero cabelludo. Entonces realmente cuando veamos que hay este picor en un niño, en uno de nuestros hijos, pues lo que tenemos que hacer es examinar bien la cabeza y ver si hay piojos, o incluso puede que haya picor y hay liendres también, ¿no? Sí, ¿y cuál es el síntoma principal para poder pensar que puede haber una infestación por piojos? Uh-huh. ¿Cuáles suelen ser los síntomas que no necesitarían ningún tratamiento que ustedes llaman en lenguaje técnico pediculicida o tratamiento de piojos? Bueno, pues realmente cuando
veamos que un hijo nuestro, un niño, se queja por picores en la cabeza, lo tenemos que observar. ¿Y qué ocurre cuando veamos que hay, por ejemplo, liendres, pero no tienen picor? Pues ahí no hay que aplicarlo. Se intenta quitar las liendres con una liendrera, pero no sería necesario aplicar un tratamiento. Y si no encontramos ni piojos ni liendres, pues puede ser que haya otro tipo de dermatitis, otro tipo de afección dermatológica en el cuero cabelludo que no necesite un tratamiento contra los piojos, un tratamiento pediculicida, por lo cual en ese caso habría que remitirlo al médico para ver porque este niño se queja de un picor en el cuero cabelludo. No puede ser una descamación, una dermatitis de contacto por algún tipo de producto o de otro tipo. En esos casos no hay que hacer ningún tratamiento contra los piojos, evidentemente. Ya. Y cuando tenemos ya que pasar a lo que es el tratamiento de la infestación, es decir, que ya hay un contagio importante, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, pues lo primero es eliminarlos, tanto los piojos como las liendres, con un producto específico, que existen muchos actualmente en el mercado, por lo tanto es que se dejen aconsejar en la oficina de farmacia. Una vez que hemos eliminado y hemos aplicado el tratamiento, que debemos seguir rigurosamente el método y las instrucciones indicadas para cada tipo de producto que utilicemos, lo que tenemos que hacer a continuación es retirar esos piojos que se morían y luego las liendres que nos queden con ayuda de una liendrera. Estas liendreras yo recomiendo que tengan unas pequeñas incisiones porque arrastran mucho mejor las liendres, que no siempre son fáciles de eliminar. Y luego hay que repetir siempre, sí o sí, el tratamiento a los 7 o 10 días de la primera vez, porque el 100% de las liendres no se elimina totalmente y como tardan en eclosionar entre 7 y 10 días las liendres, si quedase alguna, esta va a dar lugar a nuevos piojos al cabo de una semana y entonces siempre, aunque creamos que nuestro hijo ya no tiene piojos, que ya no le pica la cabeza, repetir por favor el tratamiento a los 7 o 10 días es importantísimo para que no vuelva a haber otro brote, otra reinfestación. La última de las preguntas, que sería lo deseable. ¿Podemos hacer algo para que no se produzcan nuevos contagios? ¿Hay alguna manera de evitar que los piojos aparezcan en las cabezas de nuestros hijos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es prevenir. Para prevenir que nuestro hijo no tenga piojos, lo primero es que cuando nos den una alerta en el cole de que hay este tipo de infestación, pues dar un preventivo para que efectivamente nuestro hijo no llegue a ser contagiado. Luego, precaución en casa de si hay uno de los hermanos, uno de los hijos, un familiar que está contagiado, al resto no aplicarle tratamiento para evitar que pueda haber resistencias posteriores, aplicarle un preventivo y a la persona afectada el tratamiento. Hay que tener especial atención con las tapicerías, con las sábanas. Hay que lavarlo todo por encima de 60 grados, que es la única manera de eliminar las liendres. Y también, bueno, pues hay algún tipo de peluche, algún objeto que no se pueda lavar, se puede encerrar en una bolsa de plástico sin oxígeno y al cabo de 24 horas, si hubiese algún piojo, ya estaría muerto porque no puede vivir más de 24 horas sin alimentarse. Y luego, pues no compartir, avisar a los niños que no compartan en el cole pues las bufandas, los gorros, etcétera, con otros niños, porque es la mejor manera de contagiar de los piojos de un sitio a otro. Y básicamente es eso, revisar las gavetas frecuentemente, usar productos preventivos que no sean de tratamiento si no lo hay, muy importante, y luego en el entorno familiar y cercano del niño, pues avisar siempre que haya una persona afectada, avisar de que esta persona está afectada, que no pasa nada, que todos tenemos piojos alguna vez en la vida y no hay que alertarse ni pensar que transmiten enfermedades y las mamás tienen que estar tranquilas. Lo que pasa que es un engorro, es muy pesada, hay que ser muy paciente, pero lo mejor es la prevención. Ya digo, no compartir utensilios, utilizar repelentes en las personas que no están todavía afectadas y, bueno, pues dar la voz de alerta en el entorno más próximo al niño para que tomen precauciones. Muy bien, pues espero que hayamos resuelto ante un problema incómodo, como nos decía, esa posibilidad de hacerlo más llevadero, y es la aparición de la pediculosis o los piojos para su control y tratamiento, del que hoy nos ha hablado la vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, Blanca Santos. Gracias por hacerlo, un saludo y hasta la semana próxima. Gracias a vosotros. Les esperamos.